Bienvenidos a esta comuna radial, espacio abierto para todas las voces, que el día de hoy tiene como invitada a Leticia Ortiz, especialista mexicana en la terapia de transformación rápida, o RTT por sus siglas en inglés. Leticia, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, si es que escuchan en otros lados. Estoy muy contenta de estar aquí, gracias Ricardo, y pues también es mucho honor para mí estar aquí en la radio alternativa más antigua de Europa. Exactamente, ya va a cumplir 40 años la radio, pónganse atentos porque viene una gran fiesta ahora en el verano. Pero volviendo a nuestro tema, Leticia, esto de la RTT, que pues es en inglés, ¿no? Rapid Transformation Therapy o terapia de transformación rápida. Cuéntanos de qué trata o qué es esta terapia. Sí, esta es una terapia que fue desarrollada con una combinación de terapias que ya existen, de terapias tradicionales, y se aunó a nuevos métodos que la terapeuta que lo creó es Marisa Peer. Ella es considerada una de las mejores terapeutas en Reino Unido. Fue esa fusión, ¿no?, de terapias tradicionales, algunas terapias tradicionales con métodos que desarrolló ella. Pero terapias físicas, terapias psicológicas, ¿qué tipo de terapia? Sí, esta es una terapia, a mí me gusta decir, para la mente y para el corazón, o de otra manera es una terapia emocional y mental. Ok, es decir, ¿a quién le puede servir esta terapia? ¿A personas que tienen qué tipo de enfermedad o dolor? No lo sé. Uh-huh. ¿A qué tipo de público o de pacientes va dirigida? Sí, esto es abierto prácticamente para casi todas las personas. Puede ser desde una persona que se muerde las uñas, que quiere dejar de fumar, hasta una persona que, por ejemplo, tenga algún problema más serio, como puede ser que fue a la guerra, que tenga una depresión crónica. Entonces, ¿es un poco psicoterapia? Incluye psicoterapia, es una de los instrumentos, de las técnicas tradicionales que incluye RTT. Incluye también otros métodos como el CBT, que es la Cognitive Behavioral Therapy, la terapia cognitiva de comportamiento. Incluye también PNL, programación neurolingüística. Incluye también hipnoterapia. Uh-huh. Y también neurociencia. Aquí en el documento que me hiciste favor de pasarme, haces una pequeña descripción y escribes que es una terapia profunda, rápida y duradera a través del subconsciente, donde encontramos la raíz del problema y lo transformamos de manera sanadora y potente. Y mencionabas, por ejemplo, esto de morderse las uñas, que es una especie de tic nervioso. Sí. Que a veces pareciera que no es nada, pero es un reflejo de algo que trae uno adentro y que a veces es inconsciente, ¿no? ¿O qué otro tipo de, pues no sé si llamarlo patologías, tratas tú como terapeuta de RTT? Sí, en realidad se pueden tratar muchísimos temas. Algo que trato mucho también es lo relativo al peso, la gente que tiene algún desorden alimenticio, alguna relación con la comida que no es muy sana para ellos. Y puede ser también las fobias. De hecho, las fobias son muy interesantes de tratar. Pueden ser también personas que parece que no tienen un gran problema, pero por ejemplo quieren mejorar en su trabajo, pero hay algo que sienten que siempre los bloquea. O sea, que hagan lo que hagan, parece que siempre hay algo al exterior que los está bloqueando, sea una persona o una situación. Entonces, con los bloqueos, con lo que algunas personas le llaman traumas, que a mí me gusta más llamarle heridas del pasado o bloqueos, con eso trabajamos súper bien. Muy interesante. A ver, cuéntanos un poquito. Sí. Esta terapia de transformación rápida, decías que fue inventada, descubierta en Inglaterra. Exactamente. Sí, bueno, ella como terapeuta tiene aproximadamente 35 años. Ella es muy reconocida, Marisa Peer. Y de hecho ahora está trabajando con el Sistema Nacional de Salud en Reino Unido por los resultados que ha tenido. Y tuve el gran honor de estudiar con ella en Londres y pues bueno, fue ahora sí que
uno de los momentos más importantes para muchos de nosotros, ¿no? Que nos convertimos en terapeutas. Es decir, que es una terapia relativamente nueva, pues sí. 35 años, es a fines de los 90s. Sí. Muy interesante. Y bueno, ya mencionaste algunos temas. Aquí, por ejemplo, pones ansiedad, estrés, carrera profesional, sí. Hábitos, problemas de peso, depresión, relaciones, adicciones, misión en la vida, conectar contigo, rendimiento deportivo, insomnio, entre otros. O sea, de repente hasta parecería que es como una panacea, ¿no? De que te resuelve toda tu vida, casi, ¿no? Casi, sí. Pero, ¿cómo son los métodos? ¿Cómo funciona? Como si alguien dice, bueno, a mí me interesa. Uh-huh. En general, la terapia esta, ¿cómo funciona? Ya mencionabas algo de la hipnosis, sí. Y de la programación neurolingüística, sí. Pero digamos que traducido a imágenes sencillas, porque cuando uno dice programación neurolingüística, pues ¿qué es eso, no? Claro. O la hipnosis, pues hemos hablado de la hipnosis y nos imaginamos un péndulo que va para allá y para acá, y te quedas dormido. Sí. Pero ¿podrías explicarnos en términos más sencillos sí. cómo es la metodología de esta terapia? Claro que sí. Como nosotros trabajamos, la terapia que yo hago tiene como base la relajación profunda o hipnosis o la frecuencia cerebral alfa o teta. Estamos hablando prácticamente de la misma cosa. ¿Y esto a qué se refiere? A que la persona que toma este tipo de terapia está todo el tiempo en un estado de profunda relajación, que quiere decir que la persona está mucho más concentrada en sí misma y también es mucho más receptiva. ¿Receptiva para qué? Para las sugerencias y la nueva transformación que vamos a generar en esa persona, y también estando concentrada en sí misma es mucho más fácil encontrar la raíz del problema, que es el primer paso importante para que nosotros podamos resolver cualquier bloque o cualquier herida que una persona pueda tener. Aquí planteas que es importante entender la diferencia entre la mente consciente y el subconsciente. Lo que acabas de mencionarnos es que a través de técnicas se busca, lo que decías tú, de que la gente se relaje, es para que haga a un lado lo consciente, o el consciente Exacto. Sigue jugando un rol en ese momento, o nada más el subconsciente. ¿Cómo es ahí? O sea, ¿hasta qué punto la persona es consciente de lo que está diciendo o es consciente de que está contigo? Sí. ¿O está como totalmente hipnotizada? ¿Cómo sí. es ahí? Esta pregunta es súper buena, Ricardo, porque yo creo que muchos, y obviamente me incluyo, teníamos somos escépticos o teníamos esta idea errónea de lo que es la hipnosis, sobre todo porque hay diferentes tipos de hipnosis. La que la gente mayormente conoce es la hipnosis de espectáculos, ¿no? Que está muy padre y todo. Sin embargo, cuando nosotros la aplicamos en una terapia emocional, en una terapia mental, pues tiene un rol muy diferente. Lo que sucede es, bueno, antes que nada, ¿qué es la hipnosis? Como comentaba, es un estado de profunda relajación, y algo muy importante que creo que nadie nos ha dicho es que la hipnosis es un estado natural del ser humano, que es un estado que estoy segura que toda la gente se ha encontrado, sea cuando están, no sé, viendo alguna película y que de repente ves a alguien que está viendo la película, le hablas y no te responde, está en un estado de hipnosis, en una frecuencia cerebral que puede ser alfa o que puede ser teta. Quiere decir que está muy concentrado en lo que está haciendo. Se puede llegar a este estado también cuando se está haciendo meditaciones, cuando se escucha música y la persona se relaja mucho. Y el más común de todos es el estado que tenemos cuando nos vamos a dormir, poco antes de dormirnos, entre estar despiertos y dormidos. Ese es un estado de hipnosis. Y cuando apenas nos acabamos de despertar, ese es otro estado natural muy común del ser humano de hipnosis. Entonces, lo que nosotros hacemos en la terapia realmente no es nada diferente, no es nada peligroso, simplemente es inducir un estado natural del ser humano para su beneficio. Oye, ¿y si puedes saber cómo lo haces? ¿Les pones el péndulo o un relojito? ¿Cómo se hace esto de... ustedes cómo lo hacen en esta terapia? Me da mucha risa porque lo mismo me imaginaba yo cuando empecé a estudiar esto. Hay diferentes métodos. El método que yo utilizo es un método muy rápido y la persona puede estar en un estado de hipnosis, de relajación profunda, en 5 minutos. Lo que yo hago es simplemente
hago a la persona hacer respiraciones muy, muy profundas, inhalar y exhalar profundamente. Después, con un movimiento de los ojos, les pido que vean hacia arriba de sus cejas, como si quisieran ver en medio de sus cejas. Y después les pido que empiecen a parpadear más rápido, siempre con estas respiraciones profundas. Yo los voy guiando, les voy contando los pasos, les digo que imaginen cosas. Y en 5 minutos aproximadamente la persona puede entrar en un estado de relajación profunda o de hipnosis. Ahora, yo no puedo, ni yo ni nadie podemos obligar a ninguna persona a que esté en este estado de hipnosis o de relajación profunda. La persona tiene que quererlo, y esto es muy importante saberlo, porque yo sé que pudiera causar un poco de preocupación, o hay quien piensa que es peligroso, le da miedo, y justamente porque no se nos ha informado de esto. Pero la verdad es que una persona puede ser puesta en estado de hipnosis solo si la persona lo acepta. Claro, tiene que haber la voluntad del paciente, digamos, para enfocarse a estas técnicas, a estos pasos, a fin de entrar al estado de hipnosis, ¿no? Pues es muy interesante. Leticia Ortiz, especialista de terapia de transformación rápida, que está ahorita platicando con nosotros aquí en esta comuna radial. Y si me permites, Leticia, vamos a hacer un pequeño corte musical y regresamos para que nos platiques ya concretamente de pues tu consultorio, tu empresa, cómo se llama y lo que estás ofreciendo ahorita en la ciudad de Zúrich y por lo que platicábamos en otras ciudades de Suiza. Pero, ¿te parece que hagamos una pequeña pausa? Sí, claro que sí. Bueno, entonces vamos a ir un poquito de música y regresamos con Leticia Ortiz a seguir platicando de este tema pues muy, muy interesante, que es la terapia de transformación rápida. Regresamos en unos minutos. Cuando la rutina cotidiana termina y llega el momento de disfrutar la vida, Bestiario Radial te acompaña.
ansiedad. No escarba hondo acá en lo blando, no escarba simple de escarbar como para que se hunda más el día feliz que está llegando. Radio Lora 97,5 MHz. Martes Latino. Comuna Radial. Espacio radiofónico abierto donde caben las voces de todos los medios alternativos e independientes del mundo. Comuna Radial. Para que las redes de comunicación rebelde y revolucionaria sean escuchadas más allá de sus fronteras. Ya estamos de regreso en esta Comuna Radial, donde tenemos el gusto de tener como invitada a Leticia Ortiz, terapeuta mexicana especializada en esta terapia de transformación rápida, o RTT por sus siglas en inglés. Y pues muy interesante, Leticia, porque suena como algo muy accesible, algo que pues casi cualquier persona le puede servir, en la medida de que pues todos tenemos un poco de más o menos de ansiedad, de estrés, que se pregunta uno por su camino profesional, problemas sobre hábitos, diferentes tipos, fumar, por ejemplo, no sé si eso se trabaje, problemas de peso, adicciones en un momento dado, hasta de pensar cuál es la misión en la vida, cosas, conectar consigo mismo. Y bueno, hablábamos que en esta terapia de transformación rápida se utiliza la hipnosis, y ya nos decías hace un ratito más o menos cómo se hace eso. Pero para que la gente un poco diga, bueno, a ver, ¿de qué se trataría así de A a Z? Cuéntanos un poco. Ya ahorita nos dijiste una técnica concreta que es lo de la hipnosis, pero no es nada más eso. ¿Cómo funciona toda la terapia? Exacto, y es por eso que esta terapia es tan potente, porque es muy completa, tiene diferentes herramientas. La base es la hipnosis, esta relajación profunda, y por medio de la hipnosis nosotros logramos contactar el subconsciente. El subconsciente, que es la parte que algunos científicos dicen que es donde está el 95% de nuestras emociones, de nuestros recuerdos, y es lo que nos dicta muchos de nuestros comportamientos. Por eso es que nosotros tenemos resultados tan rápidos y duraderos. Entonces, la manera en que funciona es, nosotros empezamos poner a la persona en este estado de relajación profunda, de hipnosis. Una vez en ese estado, hacemos un trabajo, esa persona y yo, de detectives. Entonces, empezamos por encontrar la raíz original del problema de esa persona o del bloque de esa persona. Una vez que lo encontramos, lo transformamos. ¿De qué manera lo transformamos? Tengo varias herramientas, depende del tipo de problema y de lo que la persona necesite, es la herramienta o herramientas que utilizo. Pero en breve sería cualquier problema que la persona haya tenido, nosotros lo vamos a sanar, lo vamos a transformar en positivo. Si hay algo que esa persona, por ejemplo, se tenga que perdonar a sí misma, trabajamos también en eso. Trabajo también con el niño interior, que es súper poderoso, es una parte también muy importante de la terapia, eso siempre la utilizo. Y después cancelamos cualquier residuo negativo que tenga que ver con el tema que estamos tratando.
Y después al final, más o menos por 15 o 20 minutos, le hago lo que llamo el audio de transformación. Este audio es siempre personalizado y es hecho específicamente para esa persona en esa sesión. Entonces, en esta transformación se pone cualquier problema o problemas que tenga la persona relacionados con el tema que tratamos ese día, lo transformamos en positivo, lo transformamos en lo que la persona quiera. Previamente a la sesión nosotros platicamos y la persona me dice qué es lo que quiere en su vida, cómo se quiere sentir, qué quiere hacer, qué quiere obtener. Entonces también todo eso lo pongo en este audio de transformación, que es la última parte de la terapia. Y lo que sucede después, la única actividad que necesita hacer la persona es escuchar este audio por 21 días. ¿Por qué? Porque nuestra mente normalmente necesita 21 días para adquirir un hábito nuevo. Entonces, este es el proceso muy resumido de lo que nosotros hacemos en esta terapia y pues es muy fácil, la verdad. Lo que sí me gustaría mucho comentar es que es una terapia súper sencilla, o sea, la gente prácticamente tiene simplemente que tener la voluntad de querer transformar ese problema y lo demás prácticamente lo hago yo como terapeuta porque yo los voy guiando, ellos se tienen que sentar, estar tranquilos y ya está. Ya hablando concretamente de, digamos, como tú, Leticia Ortiz, lo haces, sí. De lo que tú como especialista en terapia de transformación rápida haces, a ver, dinos en detalle. Tú te presentas, tienes una suerte de consultorio virtual al que le llamas activador en ti o switch in you. Es así, ¿no? Así te presentas. Exacto, es mi nombre, digamos, artístico, ¿no? Mi nombre exacto. Como terapeuta, exacto. Ok, y aquí en el activador en ti, en el consultorio o switch in you, cuéntanos, ¿cómo es? ¿Son sesiones? ¿Es la gente va primero y platica contigo, te escribe o cómo funciona? Sí, bueno, las sesiones se pueden hacer sea de persona que en línea, como me parece que comentabas hace un ratito. Si es de persona, bueno, yo tengo aquí una oficina, un lugar para hacer las sesiones, y si es en línea, bueno, nos ponemos de acuerdo, yo les mando el link a las personas. Ahora, el número de sesiones es muy poco, que estamos hablando, si una persona tiene algún tema que quiere tratar sencillo, ejemplo, dejar de fumar, morderse las uñas, etcétera, la gran mayoría de las veces es una sola sesión. De hecho, acabo de trabajar con una persona aquí en Zurich que con una sola sesión terminó con 30 años de fumar. Y si fueran temas medianos, por ejemplo, peso, ansiedad, tener un mejor trabajo y siente que tienen un bloque, normalmente yo digo de 2 a 5, aunque en la práctica, en mi experiencia, máximo he hecho 3 sesiones para cada tema. Ahora, si hablamos de un tema mucho más complejo, tipo que una persona que haya ido a la guerra, una persona que tenga una depresión crónica, ahí sí estamos hablando de 5 o un poquito más sesiones. ¿Y una sesión regularmente cuánto dura? Para empezar a trabajar con una persona hago una única vez una introducción, que es prácticamente donde platicamos, donde conozco a la persona, les hago un ejercicio de hipnosis, de relajación profunda muy, muy agradable, para que sepan qué es lo que se siente y estén tranquilos. Y esa introducción dura más o menos 1 hora y media. Después se hace la sesión o sesiones necesarias y cada sesión dura aproximadamente 2 horas y media. A mí me gustaría que nos contaras un poco cómo, porque me parece sumamente interesante, queridas y queridos radioescuchas, que una mujer mexicana esté desarrollando esta nueva terapia psicológica emocional acá en Europa. Entonces, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, Leticia. Y ahorita estoy viendo, por ejemplo, que aquí donde haces la descripción de tu consultorio, Switch in You o el activador en ti, planteas que como misión tienes apoyar a las personas a sanar, liberarse y empoderarse para convertirse en su mejor versión y crear una vida extraordinaria, así como crear una sociedad más amable donde la gente se apoye mutuamente. Cuéntanos. Sí, bueno, la verdad es que siempre había tenido como algo dentro, probablemente mi intuición, que
me llevaba a querer ayudar a las personas y de alguna manera lo hacía en la manera que podía, pero no sentía que lo estaba haciendo en manera profunda. Entonces, cuando me di cuenta que este tipo de terapia, que es sumamente rápida y profunda, se estaba enseñando al público, cuando me di cuenta que era posible estudiar esta técnica, dije, esto es lo que quiero hacer. Y lo supe porque ya tenía muchos años que sentía que quería realmente apoyar a la gente a hacer un cambio profundo en su vida y por ende tener una sociedad más amable. Bueno, a mí me gusta decir más amable. Claro, no tan hostil. No tan hostil, exactamente. Y dime algo, tú en lo personal, ¿alguien te ha hecho esta terapia a ti Sí, como cliente, podríamos decir? Sí, me han hecho varias sesiones. Tuve también el gran honor de que la mujer que fundó esta terapia, cuando estudié en Londres, me hizo a mí una sesión. Y es una cosa de verdad extraordinaria y lo confirma cualquier persona que haya tenido este tipo de terapia. Es muy poderosa y como cliente es súper sencillo. A mí, por ejemplo, en una de estas sesiones que me hicieron, me quitaron un problema que yo tenía más de 30 años, que había ya tratado de diferentes maneras, y con una sola sesión se me quitó. Y ya tengo mucho tiempo sin eso. ¿Se puede saber qué era? Es algo muy personal. De acuerdo. Que ese sería otro punto, ya entrar como a detalle de cómo es tu tratamiento ya con los clientes, cómo se comunican, cómo es la dinámica de interacción. Pero ¿qué te parece si platicamos de eso después de otra pequeña pausa musical? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues entonces vamos a ir un poquito de música y regresamos a esta charla tan interesante que tenemos con Leticia Ortiz, terapeuta mexicana especializada en esta nueva terapia de transformación rápida. Y bueno, daremos todos los datos para que si alguna o alguno de ustedes quiere o conoce a alguien que le podría ayudar, pues que la puedan contactar directamente. Pero vamos a una pausa musical y regresamos en un momento a esta comuna radial del Bestiario en Zúrich. Cuando la rutina cotidiana termina y llega el momento de disfrutar la vida, Bestiario Radial te acompaña. Recorre el universo en su asteroide, sin órbita, ni puerto, ni partida. Tapa la soledad con todo el frío de su vida. Llegó un pájaro a su isla, dentro de un pomo que cabía en su mano. Daba tristeza verlo allí encogido, cantándole al silencio sin respuesta, sin sentido. El vagabundo nunca oyó a su pájaro y lo veía cantar tras
desvelarse, como las lágrimas del vagabundo. Entonces metió el pájaro en la jaula y lo soltó a la suerte con que vino, sin comprender jamás lo sucedido. Radio Lora 97,5 MHz. Martes Latino. Cronopios. Cronopios. Rayuelas. Rayuelas. Bestiarios. Cronopios. Rayuelas. Cuando la rutina del trabajo termina. Comuna Radial. Espacio radiofónico abierto Donde caben las voces de todos los medios alternativos e independientes del mundo. Comuna Radial. Para que las redes de comunicación rebelde y revolucionaria sean escuchadas Más allá de sus fronteras. Estamos de regreso en esta comuna radial donde hemos venido platicando con Leticia Ortiz, terapeuta mexicana especializada en esta nueva terapia de transformación rápida o RTT por sus siglas en inglés, que bueno, ya como nos ha venido explicando Leticia, es una terapia de reciente formación, invención, hecha por una investigadora inglesa y que parece bastante sencilla y eficiente, ya que combina diferentes técnicas también modernas de terapia psicoemocional, como por ejemplo la programación neurolingüística, la hipnosis y un par más que ya comentó Leti, y que, bueno, todas juntas ella las plantea en sesiones relativamente breves. Y bueno, planteas, Leti, que estas sesiones no tienen que ser muchas para que la gente en algún momento dado pueda sanar o liberarse y empoderarse en relación con pues problemas muy comunes en esta sociedad moderna, como por ejemplo las adicciones, problemas de alimentación, ansiedades, problemas de depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso esto de morderse las uñas, pues es un signo de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Pero a mí me gustaría que ahora pasáramos a que nos contaras cómo te mueves tú ya concretamente como terapeuta. ¿Tienes un lugar fijo o la gente te escribe o cómo te contacta la gente? Sí, pues mira, me contactan por amigos, conocidos o gente con la que ya he trabajado, que le pasan pues mi mail, mi contacto. Recomendación. Sí, exacto. Por ahora ha sido la mayoría por recomendaciones de personas con las que ya he trabajado. También estoy presente estoy certificada aquí en Suiza como terapeuta, entonces estoy en un par de plataformas para terapeutas, también ahí la gente me puede contactar. Y bueno, tengo mi página de internet, tengo Instagram y también hice mi fanpage en Facebook especialmente para este programa, entonces en cualquiera de esos lugares me pueden contactar. Muy bien, entonces demos los datos. Este fanpage en Facebook, es decir, uno abre Facebook y escribe El Activador en Ti. Exactamente. Así es, ¿no? Entonces uno abre ahí Face y le pone El Activador en Ti y aparecerá una página en donde vienen tus datos de contacto. Exactamente. Por otro lado, también tienes una página web de tu consultorio digital, podríamos decirlo de alguna manera. Sí. Y que bueno, se los doy también, es de www.switchinU. Esto es como 3 palabras en inglés pegaditas.
www.switchinyu.com. Pero yo me imagino que lo más sencillo es que abran en Face y ahí vendría la página donde se pueden leer más detalles, ¿cierto? Exactamente. Y también tienes un correo electrónico que me imagino que también hay en el Face, Sí. con que le den el activador en ti. Van a tener acceso a tu dirección electrónica, a tu página web, ya donde das más detalles de cómo va y tus servicios de terapeuta. Sí. Pues a mí me parece sumamente interesante porque, francamente, en esta sociedad postmoderna, pues todo mundo tiene un problemitas por ahí, ¿no? Desde el insomnio hasta esta situación de conectar consigo mismo en ciertos momentos de tu vida donde, no sé, se acaban ciclos, tienes un nuevo hijo o los hijos ya crecieron demasiado y de repente te encuentras como en una nueva fase de tu vida, o vaya, estos hábitos negativos como fumar, comerse las uñas. Yo no sé si en un momento dado problemas, bueno, sí lo mencionabas, ¿no? Problemas ya más severos como traumas, estrés postraumático. Sí. O no sé, traumas de la niñez. También. A algunas personas les pega muy fuerte, por ejemplo, perder a un ser querido, ya sea por un divorcio, por ejemplo, o por un fallecimiento. ¿Todo este tipo de situaciones las manejas tú? Sí, absolutamente. Ya lo saben, amigas, amigos, esta terapia de transformación rápida de relativamente recién creación está aquí en Zurich a través de la especialista Leticia Ortiz, terapeuta mexicana con estudios profesionales en Londres, Inglaterra, que bueno, está ofreciendo sus servicios terapéuticos, o su apoyo, yo diría mejor, apoyos terapéuticos, ya sea en línea o en persona, como ustedes gusten. Y bueno, los resultados son, me imagino, igualmente efectivos, aunque no sé tú qué prefieres o qué has notado con la gente. ¿Tú qué consideras? ¿Es mejor en persona o en línea? La verdad, los resultados son iguales y pareciera que no, pero lo digo porque a mí también me han hecho sesiones, colegas terapeutas en línea, y es igualmente efectivo. Simplemente por un gusto personal, yo prefiero hacerlas de persona. Pero obviamente tengo varios clientes que no están físicamente en Suiza y pues por fuerza tenemos que hacerlo en línea. Entonces, ¿tienes clientes que de fuera de Suiza? Sí, trabajo principalmente con gente en Italia porque viví ahí unos años, en Reino Unido, en México y en Suiza. Son mis, digamos, los clientes principales, pero claro, hay gente también de otros lados. Esto quiere decir que tus consultas tú las das no solamente en idioma español. Exactamente. Doy las consultas en inglés, en español, en francés y en italiano. Y bueno, esperemos en un par de años o en un año ya en alemán también. Porque tienen que saber, queridas y queridos radioescuchas, que Leticia Ortiz es más o menos recién avecindada acá en los alrededores del lago de Zurich. Entonces, pues aquí lo tienen. Suena muy, muy interesante esta terapia, pero ¿es accesible comparado, no sé, con otro tipo de terapias de índole similar? Sí, a mí me parece muy accesible y no hablo de hecho solo por mí, hablo por la gente con la que he trabajado. No es solo el costo, sino el hecho de el tiempo, el esfuerzo y al fin de cuentas también la parte económica que se ahorran teniendo una terapia tan rápida. Entonces el costo que manejo es muy accesible. Lo que me parece muy especial, queridas amigas y amigos, es que Leticia, a través de Switch in You o el activador en ti, pues realmente está buscando apoyar a las personas pues en esta sociedad a veces tan estresante, tan difícil de sobrellevar. Así que, bueno, ya lo saben. Si les interesa platicar con Leticia Ortiz, terapeuta especializada en esta terapia de transformación rápida o RTT, métanse al Facebook y denle el activador en ti y ahí platican con ella, ¿no es así? Exactamente, muchas gracias. Gracias a ti, Leticia. No sé si te gustaría añadir algo más. Sí, comentarles que doy webinars gratuitos. Hay 2 webinars de los que he hecho que grabé, uno está en inglés y uno en español. Los van a poder ver en YouTube metiéndose a mi página de internet por medio de la fanpage.
Y también pues quería también en agradecimiento dar un regalo a las personas que nos estén escuchando aquí. Entonces, si me contactan, sea por Instagram o por email o fanpage, lo que sea, pero si me contactan diciendo que es porque escucharon este programa de radio, les voy a regalar un audio de relajación y independientemente toda la gente tiene derecho a una llamada gratuita que con mucho gusto puedo ofrecer para darles más información. También quería dar algunos mensajes que más allá de como terapeuta es para mí una cuestión personal o de vida, y es que me gustaría que de verdad la gente supiera que cuando otra persona se porta en una manera que a ellos no les gusta o nosotros mismos nos portamos en una manera que no nos gusta, no es que realmente haya algo malo dentro de nosotros, es simplemente una incomprensión. Y esto me gusta mencionarlo siempre porque nos da la idea a veces que nosotros tenemos un problema, nos damos muchas culpas que no tendríamos que darnos, y es algo de verdad muy triste, porque en realidad estamos en una sociedad donde no se nos explica realmente cómo funcionan nuestras emociones y nuestra mente. Entonces, ojalá que la gente que esté escuchando de verdad se dé cuenta que cualquier cosa que no esté funcionando en ellos o en su vida no es realmente un problema en ellos mismos. Es simplemente una incomprensión, y hay muchas maneras, obviamente está esta terapia para llegar a esa comprensión, pero también hay otras maneras en las que la persona se puede entender a sí misma. Y lo digo porque me duele mucho a veces ver que hay gente tan buena que se da unas culpas de cosas que no tendría que. Y bueno, para mí el mensaje más importante es que lleguemos a tener una sociedad donde nos entendemos a nosotros mismos, entendemos a los demás y dejamos de juzgar y de excusar, que son igualmente malos. Juzgar a alguien o a nosotros mismos es algo súper dañino, y también excusar a alguien o a nosotros mismos es súper dañino. ¿Por qué? Porque cuando excusas a alguien no le das la oportunidad de crecer, de ser mejor, o a ti mismo no te das esa oportunidad. Y también cuando juzgas a alguien simplemente eres duro y no estás entendiendo. Entonces, si quitamos juzgar y excusar y dejamos el entendimiento, les aseguro que nuestra vida cambiaría radicalmente. No sería perfecta porque somos seres humanos, no somos hechos para ser perfectos, pero sí somos hechos para ser felices. Pues ahí lo tienen, queridas y queridos radioescuchas, así como a mí ahora me da mucho gusto y me causa mucho interés de seguir conversando con Leticia Ortiz, esta brillante terapeuta mexicana, joven, mujer, especializada en la terapia de transformación rápida. Pues no lo echen en saco roto y chéquenlo ahí en la página de Facebook. Y ahí van a tener todas estas informaciones. Esto de los webinars me parece muy interesante. Yo en lo personal lo voy a checar. Que se llama El Activador en Ti, y donde vienen todos los datos de esta brillante terapeuta mexicana. Muchísimas gracias, Leticia Ortiz, por haber estado el día de hoy en este programa. Y le deseamos la mejor de sus suertes en este inicio profesional en Zúrich y en la Suiza alemana. Muchísimas gracias, y también a la gente que escuchó, y si puedo también agradecer a toda la gente que me ha apoyado. No digo nombres, sino no termino. Pues igual si puedes decir los principales como quieras. Bueno, pues a mi familia, a mis hermanos, a mis papás, varios amigos, y al grupo de terapeutas con las que estudié en Suiza, al grupo Sony. Pues a todas ellas y a todos ellos, saludos desde los estudios de Radio Lora, aquí en Militerstraße, en el barrio 5 de esta ciudad de Zúrich. Muchísimas gracias, Leticia. Gracias a todas y todos ustedes, queridos radioescuchas. Claro que sí. Hasta ahora y hasta siempre. Muchas gracias.